Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos el grupo Streptobros y vamos a hablarles sobre el papovirus. Los integrantes de este grupo somos Franco Cabrera, Carlos Benítez, Luis Buitrago, Fabián Morales, Carla Castro, Samuel Escalante y mi persona Santiago Pérez. Como ya lo comenté, hablaremos sobre el papovirus, cómo se clasifican, su biología, las enfermedades, diagnóstico, tratamiento y demás cosas que lo caracterizan. Ahora hablaremos sobre su clasificación. Anteriormente se los conocía como papovirus. Hoy en la actualidad ya no se les conoce como tal, ya que la ciencia los clasificó en dos familias, los Papillomaviridae y los Poliomaviridae. Los papilomavirus incluyen el famoso virus del papiloma humano, o VPH, que puede causar verrugas y algunos tipos de cáncer. Por otro lado, los poliomavirus son virus más pequeños como el BK y JC, que permanecen silenciosos en nuestro cuerpo y se activan cuando el sistema inmune está débil. A pesar de sus diferencias, ambos comparten una estructura básica similar. Son virus pequeños, sin envoltura lipídica, con cápside icosaédrica, es decir, que tienen una forma geométrica de 20 caras, y su material genético es ADN circular de doble cadena. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar hablando sobre el ciclo de vida del parvovirus. El parvovirus B19 es un virus de ADN que posee un ciclo de vida único, que se caracteriza por la dependencia absoluta de las células en activa división y su especificidad por precursores de glóbulos rojos. Para poder entender bien este ciclo, lo vamos a dividir en fases que vamos a continuar con lo siguiente. La primera fase, que es la infección de las células basales. Todo comienza con una microherida, un pequeño corte o rasguño en la piel o mucosa, lo cual hace que el virus entre por esa puerta abierta, por así decirlo, y busque lo que son específicamente las células basales. Estas células basales que se dividen van a ser parte importante sobre su ciclo. Una vez dentro, el virus usa una llave molecular para entrar, que serían los receptores heparansulfatos en la superficie celular. Una vez dentro, el virus viaja hasta el núcleo de la célula, centro de control, y ahí deja su material genético. En esta fase el virus no se nota, es como un espía, y se esconde y está a la espera. Nos vamos a la fase 2, que es la fase del mantenimiento del ADN viral. Mientras la célula basal se divide para renovar tejido, el virus hace copias sutiles de su ADN para repartirlas entre las células hijas. Para que se pueda entender más fácil esa parte, el virus fotocopia su manual de instrucción y los reparte sin que la célula huésped se dé cuenta. Aquí el virus no causa daño, no es visible y la persona no tiene síntomas. Puede permanecer en estado de espera durante meses o incluso años, lo que a esto lo vamos a llamar infección latente. Nos vamos a la fase número 3, que es la amplificación en células diferenciadas. Esta fase comienza cuando la célula infectada abandona la capa basal y comienza a madurar o a diferenciarse. Este proceso de maduración es la señal química que activa los genes tardíos del virus. ¿Cómo sucede esta fase? Primero está la activación de la réplica. El virus recibe la señal de la célula en maduración y comienza a hacer miles de copias de su ADN, pasando de tener unas decenas a tener miles de copias en el núcleo. Luego está la síntesis de las proteínas estructurales. Al mismo tiempo de que el virus lee los genes que codifican sus proteínas, que sería la proteína L1 y L2, las proteínas L1 y L2 son los componentes básicos de la cápside, o sea, de la cubierta externa del virus. Está también el uso de la maquinaria celular. Para que suceda lo que acabo de mencionar, estos dos puntos, el virus utiliza toda la maquinaria de la célula huésped. O sea, utiliza sus ribosomas para fabricar las proteínas L1 y L2 y sus enzimas,
y los nucleótidos para replicar su ADN. En resumen, la célula al madurar activa sin querer el virus, que le obliga a producir en masa sus dos componentes, el ADN y las piezas de la cápsula protectora, que sería la proteína L1 y la proteína L2. Para la fase 4 tenemos el ensamblaje y liberación. En las capas más superficiales del epitelio, donde las células están a punto de descamarse, que ocurre de forma natural, ocurre el ensamblaje final. ¿En qué consiste? En el transporte al núcleo. ¿Cómo se puede explicar esto? Las proteínas L1 y L2, que estaban fabricadas en el citoplasma, son transportadas de vuelta al núcleo de la célula. Ocurre el autoensamblaje. Dentro del núcleo, estas proteínas se nutren espontáneamente formando una cápside vacía. Luego está el empaquetamiento del ADN. La cápside recién formada, vacía o empaquetada, envuelve una copia del ADN viral, formando así una nueva partícula de virus infecciosa completa. Y para finalizar, la célula se llena de partículas virales maduras. Cuando la célula llega a la superficie y completa su ciclo de vida, se descama, que ocurre de forma natural. Al hacerlo, libera todas las partículas virales al exterior, listas para infectar a un nuevo huésped o extenderse. El virus del papiloma humano, también conocido como HPV, es uno de los agentes virales más frecuentes que afectan a la población mundial. Aunque muchas veces no presenta síntomas, puede provocar desde lesiones benignas hasta cánceres invasivos. Por eso mi persona, Franco Cabrera, les explicará qué enfermedades puede causar y qué factores aumentan su riesgo. El virus del papiloma humano se clasifica en dos tipos: de bajo y alto riesgo. Dentro del grupo de bajo riesgo destacan HPV-6 y HPV-11, y dentro del grupo de alto riesgo HPV-16, HPV-18, HPV-31 y HPV-33. Los de bajo riesgo se caracterizan por causar síntomas como verrugas cutáneas y verrugas genitales, mientras que los de alto riesgo están asociados con lesiones precancerosas llamadas NIC y con el cáncer cérvico-uterino, aunque también puede causar cáncer anal, cáncer vulvar, cáncer peneano e incluso cáncer bucofaríngeo. La infección por HPV puede permanecer latente durante años, pero si el virus persiste, puede alterar ciertos genes clave, como ser el P53 y el RB, mediante las proteínas virales E6 y E7. Esto interfiere con el control del ciclo celular y favorece la transformación maligna, es decir, cáncer. Así se desarrollan las NIC, las neoplasias intraepiteliales cervicales, cuales pueden progresar a cáncer invasivo si es que éstas no se detectan a tiempo. Existen ciertos factores que favorecen la progresión del HPV. Entre ellos incluyen el tabaquismo, la inmunosupresión por VIH o por trasplantes, las coinfecciones como ser la clamidia y la falta de vacunación. Pero también influye el inicio sexual temprano, las múltiples parejas sexuales sin protección y la ausencia de controles ginecológicos. Después de conocer las enfermedades que puede causar el HPV y los factores que favorecen su progresión, es fundamental conocer que la vacunación contra el HPV puede prevenir hasta el 90% de los casos de cáncer cervical, especialmente si se aplican antes del inicio de la vida sexual. Las campañas de salud pública han demostrado su eficiencia en niñas, adolescentes y mujeres adultas, reduciendo significativamente la incidencia de lesiones precancerosas. La prevención no tiene edad. Detectar a tiempo, educar y vacunar es salvar vidas. Con información clara y acceso a la vacuna, podemos cambiar el destino de miles de mujeres en Bolivia y en el mundo. Después de conocer las manifestaciones clínicas del HPV, es momento de hablar sobre cómo se previene, se detecta y cómo se trata. Mi persona,
Franco Cabrera, explicará las herramientas médicas y de salud pública que permiten controlar esta infección. El diagnóstico del HPV se basa en pruebas citológicas y moleculares. Por ejemplo, el Papa Nicolau permite detectar cambios celulares en el cuello uterino, mientras que la prueba de genotipificación identifica los tipos de HPV presentes. Finalmente, la colposcopía permite visualizar lesiones sospechosas y tomar biopsias. Siempre es importante recordar que detectar a tiempo es la diferencia entre una lesión tratable y un cáncer avanzado. El tratamiento del HPV se basa mucho o depende del tipo de lesión. Por ejemplo, las verrugas genitales o cutáneas pueden tratarse de diversas formas, como ser la crioterapia, el uso de ácido tricloroacético o la electrofulguración. Las lesiones precancerosas, como el NIC, se manejan de forma más invasiva, incluyendo excisiones, cirugías láser y un seguimiento estricto. En casos de cáncer invasivo, se requiere un tratamiento oncológico multidisciplinario, como es la quimioterapia recetado por un oncólogo. La prevención del HPV se basa en 3 pilares fundamentales: la educación sexual, el uso de preservativos o protección sexual y la vacunación anti-HPV. La vacuna contra el HPV resulta más efectiva si se aplica antes del inicio de la vida sexual. Estas medidas en conjunto reducen hasta el 90% la incidencia de lesiones precancerosas o el cáncer cervicouterino. La pregunta sería, ¿cómo un virus es capaz de producir cáncer? Bueno, en caso del HPV, todo comienza a partir de 2 proteínas virales, la E6 y la E7, las cuales son capaces de interferir con los genes que controlan el ciclo celular, llevando entonces a la transformación maligna de las células. La proteína E6 del HPV se une a la proteína P53, que normalmente actúa como guardián del genoma. Procede a bloquearla y se impide la reparación del ADN dañado. Por otro lado, E7 se une a la proteína RB, la cual en condiciones normales regula el paso de la célula hacia su división celular, inactivándola y favoreciendo la proliferación celular descontrolada. Cuando estas alteraciones se acumulan, las células del cuello uterino pueden transformarse en células cancerosas. Sin embargo, cabe destacar que este proceso no ocurre de un día para otro, pero si no se detecta a tiempo, puede avanzar hacia un cáncer invasivo. Por eso, entender el mecanismo de la oncogénesis viral es clave para prevenir y tratar el cáncer cervical. Y ahora, para finalizar, debemos recalcar que el HPV es prevenible, detectable e incluso tratable. Con acceso a la información, controles médicos regulares y la vacunación, podemos reducir drásticamente su impacto. Y recuerda, tu salud está en tus manos. Continuamos con LMP y nefropatía por BK. La mayoría de nosotros somos portadores de virus de los que nunca hemos oído hablar. 2 de ellos son los poliomavirus JC y BK. En una persona sana, nuestro sistema inmunitario los mantiene completamente inactivos, a menudo desde la infancia. Pero, ¿qué pasa cuando ese sistema inmune se debilita? Estos virus latentes se reactivan y se convierten en patógenos formidables, capaces de atacar órganos vitales. Comencemos con el virus JC. Su objetivo es el sistema nervioso central. Al reactivarse, infecta y destruye unas células cruciales llamadas oligodendrocitos. La función principal de estas células es producir mielina, la capa aislante que recubre nuestras neuronas, permitiendo que los impulsos nerviosos viajen rápido y sin interferencias. Sin mielina, la comunicación entre las células cerebrales se cortocircuita.
Esta destrucción de la mielina causa la leucoencefalopatía multifocal progresiva o LMP. Leuco se refiere a la materia blanca del cerebro, multifocal a que el daño ocurre en múltiples sitios y progresiva porque empeora rápidamente. Los síntomas son devastadores: pérdida de la fuerza en extremidades, problemas de visión, dificultad para hablar y un deterioro cognitivo severo. Es una enfermedad que define la etapa SIDA en pacientes con VIH. Ahora hablemos del virus BK. Su principal campo de batalla es el sistema urinario, especialmente de los riñones. Es una amenaza seria para el paciente con trasplante renal. Para evitar que el cuerpo rechace el nuevo riñón, los pacientes deben tomar medicamentos inmunosupresores. Esta es la oportunidad que el virus BK estaba esperando, ya que se reactivan las células tubulares del riñón, provocando inflamación y muerte celular. Entonces, ¿cómo se combaten? El diagnóstico se realiza midiendo la carga viral en sangre u orina mediante PCR. No existen antivirales específicos y efectivos. El tratamiento es un verdadero acto de malabarismo clínico, ya que consiste en reducir la dosis de los inmunosupresores y el objetivo es permitir que el sistema inmunitario del paciente se recupere lo suficiente para combatir el virus BK, pero sin que se vuelva tan fuerte como para que rechace el riñón trasplantado. Es un equilibrio muy delicado. Bien, continuando tenemos el diagnóstico y manejo de infecciones por poliomavirus. El monitoreo constante es clave para detectar las infecciones por poliomavirus, sobre todo el virus BK, que estos se da en pacientes inmunodeprimidos o los que presentan trasplante renal. Luego tenemos dentro del diagnóstico el PCR en tiempo real, que esta vendría a ser la prueba más utilizada por su alta precisión, ya que esta permite detectar y medir el ADN del virus de forma muy sensible. Luego tenemos o buscamos el virus en dos tipos de muestras, la viremia y la viruria. La viruria es cuando el ADN viral aparece dentro de la orina, mientras la viremia es cuando se lo detecta en la sangre. Dentro del umbral de riesgo es cuando la viremia supera las 10/4 copias por mililitro de sangre, y esta se consideraría un alto riesgo de nefropatía por poliomavirus BK, que se da en el injerto renal. Tenemos a los marcadores y confirmación histológica. Como primer punto, las células de decoy, que a las células de decoy se las conoce también como células de señuelo, que es un signo temprano de infección. Estas son células renales infectadas que se desprenden y se pueden ver en una citología urinaria. Luego tenemos a la biopsia renal, que esta se obtiene o se da la confirmación definitiva del daño renal, que es el estándar de oro dentro del diagnóstico. En la biopsia, el patólogo observa los cambios típicos del virus y la destrucción de los túbulos renales, lo que confirma la nefropatía por poliomavirus BK. Esto se daría dentro del hallazgo en biopsia. Tenemos al manejo y estrategias de tratamiento. En cuanto al tratamiento principal, se basa en reducir la inmunosupresión del paciente. Esto ayuda a que el sistema inmune recupere fuerza y pueda controlar la replicación del virus. Si eso no es suficiente, se puede aplicar estrategias de rescate, como ajustar o cambiar los fármacos inmunosupresores, o hasta se podría usar inmunoglobulinas intravenosas, pero estos en casos mucho más graves. Hasta la actualidad no existe un antiviral específico para tratar los poliomavirus. Por eso el manejo o el tratamiento se centra en mantener un equilibrio cuidadoso entre el control del virus y la protección del injerto. Mi nombre es Carla Castro y yo les voy a explicar la parte sobre comparaciones de papilomavirus y paliomavirus. Bueno, vamos a comenzar con similitudes generales entre papilomavirus y paliomavirus.
Ambos virus comparten muchas características. Son virus pequeños que contienen ADN de doble cadena circular y no tienen envoltura. Su estructura externa es una cápside icosaédrica y se replican dentro del núcleo de las células que infectan. Además de todo eso, usan histonas del huésped para compactar su ADN. Esto es algo poco común de los virus. Por eso, antes se clasificaban juntos en una familia llamada Papobacteridae, aunque hoy en día se reconocen como dos grupos separados. Siguiendo, vamos a ver sobre diferencias estructurales. Aquí vamos a observar el papilomavirus y el poliomavirus. Son virus muy similares, como ya habíamos mencionado. Presentan diferentes estructuras muy importantes. El poliomavirus es más pequeño, con un diámetro de unos 45 nanómetros y un genoma de unos 5.000 bases. En cambio, el papilomavirus mide entre 55 a 60 nanómetros y su genoma es mucho más grande, de unas 8.000 bases, lo que le da una mayor complejidad genética. Además, el poliomavirus tiene 3 proteínas estructurales, mientras que el papilomavirus solo tiene 2, llamadas L1 y L2. Estas diferencias explican por qué el HPV puede codificar más proteínas regulatorias que influyen en la transformación celular. Bueno, siguiendo vamos a mencionar sobre tropismo y hospedadores. Aquí ambos virus tienen una afinidad por tejidos muy específicos que son en diferentes zonas del cuerpo. El poliomavirus infecta sobre todo células renales, neuronales y epiteliales, y sus infecciones suelen ser muy persistentes, especialmente en personas inmunodeprimidas, ya que les llega a afectar más. Algunos ejemplos son como el virus BACA, que causa nefropatía y trasplantados, y el virus JC, que es responsable de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. En cambio, el papilomavirus tiene tropismo por las células epiteliales de la piel y de la mucosa, donde puede causar verrugas o lesiones precancerosas. Se conocen más de 200 tipos de HPV y en algunos de ellos están directamente relacionados con el cáncer cervicouterino. Como último, vamos a mencionar sobre enfermedades asociadas. Aquí las infecciones por poliomavirus y papilomavirus causan enfermedades muy diferentes. Los poliomavirus como BACA y JC suelen permanecer latentes en el cuerpo, pero pueden reactivarse cuando el sistema inmunológico está debilitado. El virus BACA se asocia con una nefropatía y cistitis hemorrágica en pacientes, obviamente ya hemos mencionado, que son trasplantados, mientras que el virus JC produce una enfermedad neurológica grave llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva. Además de todo esto, el virus de las células de Merkel está relacionado con un tipo raro de cáncer de piel. En cambio, los papilomavirus humanos infectan la piel y las mucosas, provocando verrugas y en algunos casos, cáncer. Los HPV de bajo riesgo, como ser el tipo 6 y el tipo 11, causan lesiones benignas, mientras que los de alto riesgo, como el 16 y el 18, están directamente vinculados con el cáncer cervicouterino y otros cánceres epiteliales. Para finalizar, vamos a hablar un poco en conclusión todo, tanto como los papilomavirus y como los poliomavirus. Estos ya mencionamos que comparten una estructura y un mecanismo de recopilación que es muy parecido. Sin embargo, su comportamiento biológico es diferente. El papilomavirus, con su mayor complejidad genética y tropismo epitelial, tiene una importancia clínica mucho mayor, ya que directamente está relacionado con el cáncer cervicouterino y otros cánceres y tumores humanos. En cambio, los poliomavirus causan infecciones oportunistas, principalmente en personas inmunodeprimidos, que ya hablamos que les afecta. Comprender estas diferencias ha ayudado a la microbiología moderna a entender mucho mejor cómo los virus pueden transformar células y causar cáncer. Con eso terminamos el tema. Muchas gracias por su atención.